Señor, en esta mañana te damos toda adoración, toda la gloria. Estamos agradecidos de que tú nos salvaste del infierno, de la muerte, del pecado. Señor, según ministramos tu palabra, háblanos, dirígenos. Señor, que la revelación de las Escrituras sean iluminación en nuestro corazón, en nuestra mente. Quita toda distracción, oh Dios. Y que esta tarde, Dios mío, sea diferente a otras. Señor, que esta mañana, Dios mío, tú toques nuestras vidas y seamos cambiados y transformados. Al necesitado suple, Señor. Al que está enfermo, sana. Al que necesita libertad, dale liberación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. La iglesia dice, amén. Amén. La iglesia dice, amén. Amén. Aleluya. Hoy quiero hablarles sobre un tema muy importante. Aleluya, que es el camino hacia la presencia de Dios. Moisés le dijo al Señor, si tu presencia conmigo no va, no me saques de aquí. Amén. Y lo más importante es buscar su presencia. Lo que Dios ha querido por mucho tiempo y por muchos años a través de este plan de salvación es reconciliar al hombre consigo. Es que el hombre venga a buscar su presencia y que con él tengamos comunión. La palabra comunión quiere decir amistad, quiere decir relación, quiere decir una cercanía. Y eso es lo que Dios quiere. Y Dios nos ha mostrado un camino. ¿Cómo? Entrar ante su presencia. Para esto vaya al Salmos capítulo 100, desde el versículo 4 y 5. Saque su Biblia y mientras yo vaya citando algún versículo bíblico, si se lo sabe, gloria a Dios, y si no, pues lo busque en la Biblia para luego estudiarlo y tener referencia. Aleluya. Una vez más le damos la bienvenida a nuestro hermano Héctor. Aleluya, el cual el Señor por revelación lo ha traído a esta iglesia. Él dice que Dios le dio un sueño donde él veía una casita, un lugar pequeño, y ahí veía 3 personas, ¿sí o no? Y él dice que escuchó una voz que le dijo, ahí en ese lugar, ahí ve, ahí vas a estar seguro. Y él entendía mientras hablábamos, y yo entendía que el Señor lo traía a este lugar, un lugar que es pequeño, que está empezando, pero que el Señor le decía, ahí entra. Él decía que en ese lugar él veía como, me decía él, por ejemplo, cuando la calle, en el verano, usted la ve de lejos y ve como ese caliente así que sube. Él decía que ahí se veía ese caliente, ese lugar, y que la voz le decía a él que en ese lugar mucha gente se habían ido, ¿sí o no? Como que no sabían lo que había en ese lugar. Y él decía, ahí quédate. Y que cuando él entró, dice, él se sintió bien y se quedó en ese lugar. Y mientras él y yo hablábamos, decíamos, bueno, pues parece que Dios te está confirmando que es aquí donde Dios te quiere. Porque incluso antes de él contactarse conmigo, me decía, el sueño se lo dieron 2 días antes. ¿Y cuántos saben que Dios habla por sueño? Hilda me cuenta un sueño que ella tuvo y me dice, te vi con un bastón, ¿sí o no, Hilda? Donde Dios te traía muchas ovejas. Y eso confirmaba el llamado de lo que Dios ha hecho. O sea que Dios habla a través de los sueños. No ignore sus sueños. Muchas veces los sueños son advertencias. Muchas veces Dios hablándote y confirmándote cosas. Claramente sabemos que hay sueños que vienen de nosotros también, que no tienen que ver nada, sino que usted se acostó, se comió 2 o 3 gatos y se está soñando la comida que se comió. Eso sucede. Y también hay sueños que son demoníacos, o tenga cuidado con eso. Hay ataques espirituales, especialmente cuando estamos débiles en la oración, y tenemos que tener el discernimiento de espíritu para saber. Hay personas que han cometido errores, oiga bien, por un sueño, que se han casado con una persona porque se soñaron con esa persona y no era de Dios. Así que tenga mucho cuidado con eso. Pero hay sueños que son verídicos, como el que tuvo José, que tuvo un sueño acerca de dónde Dios lo iba a llevar. Desde el principio de su vida, y luego, después de años, se cumplió. Así que sepa bien.
Él me dice que él se va a congregar con nosotros, que va a estar aquí. Así que pues amémosle, soportémosle y ayudémosle. Aleluya. Y qué bueno que el Señor lo ha traído. El Señor así mismo va a seguir trayendo personas. Así que prepárase para la cosecha que Dios va a traer a este lugar. Y las cosas grandes que Dios nos ha prometido van a suceder. Así que esté preparado para eso. El camino hacia la presencia de Dios. Salmos capítulo 100, versículo 4. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Amén. Se puede sentar. Aleluya. El tema es el camino hacia la presencia de Dios. Dios, como les decía antes, desde el principio ha deseado que el hombre esté con Él, que el hombre camine con Él. Adán fue el primer hombre que Dios creó. Y dice la Biblia en el libro de Génesis que Adán andaba en el huerto y Dios hablaba con él audiblemente. Dios venía, su presencia venía al huerto, a la tierra, y él y Adán podían hablar. Había una relación, había una comunión. Dios no es un Dios que quiere estar lejos de nosotros. Dios no es un Dios que es indiferente a nuestras necesidades. Dios es un Dios que quiere estar cerca. Está tan cerca que ha venido a morar dentro de ti y de mí. Eso es lo tan cerca que Dios quiere estar. Que tu espíritu, lo que tú realmente eres, porque ¿cuántos saben que no somos este cuerpo realmente? El cuerpo es simplemente una casa donde vivimos, un caparazón. Tú y yo somos principalmente espíritu. El aliento de vida que Dios sopló en Adán, eso es lo que tú y yo somos. Y el Espíritu Santo de Dios ha venido a morar dentro de ti y de mí. Y es lo más cercano que Dios puede estar. Ya no puede estar más cercano. A veces cuando oramos, miramos al cielo y creemos que la presencia de Dios va a descender y a venir a nuestra vida, cuando ya Él está con nosotros. Y claramente sentimos, yo no sé si usted lo ha sentido así, a mí me pasa, yo siento como una lluvia que viene sobre mí, es como un manto, es como algo que viene y me envuelve. Cuando siento su presencia, cuando siento su unción, cuando siento que Dios se está moviendo, hay algo que siento que viene de dentro. Y a veces lo he sentido de dentro hacia afuera. Es como algo, he sentido muchas veces como una explosión que dentro de lo profundo de mi ser, incluso Jesús dijo eso, desde lo más profundo de vuestro ser, de vuestro estómago, brotarán ríos de agua viva, hablando del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios se ha entronado en lo más profundo de nuestro corazón. La palabra corazón no simplemente quiere decir este corazón que pompea sangre, sino que es lo más profundo del ser humano o de cualquier cosa que usted le llame corazón. Entonces el Espíritu de Dios ha venido a ser morada dentro de nosotros. Y eso es lo más cercano que Dios ha querido estar con el ser humano. Dios quiere una relación con el hombre. Dios quiere habitar con el hombre. Y sucede que Adán entonces peca, desobedece a Dios y hay una separación de Dios con el hombre. El pecado nos ha venido a mostrar que nos separa de Dios. Y Adán, al cometer este acto, Dios mismo lo echa fuera de su presencia, porque el huerto representaba el lugar donde Dios habitaba, el lugar santo, el lugar donde había comunión. Y Dios le dice entonces a Adán: por cuanto me desobedeciste, tú y yo ya no podemos tener una relación. Tú y yo no podemos caminar juntos. Ya yo no puedo dejar que tú toques el árbol de la vida, porque si lo toca, si Adán tocaba el árbol de la vida, lo comía, iba a vivir eternamente en su naturaleza de pecado. Entonces Dios lo echa fuera. Y eso es lo que ha pasado con toda la humanidad.
Dios ha echado fuera al hombre y hay un decreto de muerte en el hombre. Por eso vino Jesucristo para salvarnos. Pasa el tiempo y Dios llama a Noé, llama a diferentes hombres, pero llega el tiempo donde Dios llama a Moisés. Y ustedes saben la historia, cómo Dios saca el pueblo de Israel de la esclavitud, lo lleva hacia el desierto para que adore a Dios. Y el Señor le dice a Moisés: dile al pueblo que saque una ofrenda de los despojos que yo le he dado de Egipto, de las riquezas que le he dado a ellos, para que me construyan un tabernáculo, para que me construyan un lugar donde yo pueda habitar en medio de ellos y que ellos puedan venir a consultarme, que ellos puedan venir a traerme ofrenda, que ellos puedan venir para que yo esté con ellos. Ese era el deseo de Dios. A través del tabernáculo vemos un mapa, algo que Dios estableció para nosotros entender las cosas espirituales que hoy vivimos, cómo acercarnos hacia Él. Entonces, primeramente, y Daniel, si o alguno de ustedes, si pueden buscar, no sé si tienen internet, pero si pueden buscar el tabernáculo de Moisés, Tabernacles Moses, espérate, The Tabernacle of Moses, búscalo ahí y busca una foto para que ustedes más o menos mientras yo vaya hablando puedan ver lo que estoy hablando. Era una tienda, un lugar que Dios le mandó. Pon una que sea grande, si tú la puedes poner, cópiala o ábrela y ponla en la pantalla mientras, para que ellos vean lo que voy a hablar. Primeramente, el tabernáculo, Rafael, ayúdalo. El tabernáculo fue algo que Dios le mandó a Moisés a construir. Y era esa misma, esa de la derecha. Ajá, esa, ponla. Era una tienda que estaba hecha de, vamos a decir, telas o sábanas alrededor, primeramente, como ustedes ven en esa foto, y era todo de blanco. Habían columnas así, y entre columnas estaba cubierto por una tela que Dios mandó a que fuera blanca. Y adelante había una puerta. Esa puerta, no miren la foto ahora, escúchenme, no quiero que se me pierdan, oigan bien. Esa puerta tenía cuatro cortinas, se le llamaba. Estaban compuestas de 4 colores: blanco, azul, rojo y morado, que es púrpura, como la Biblia le llama. O ahí se ve, ¿lo ven? ¿Ven cómo es blanco con alrededor? Y hay una puerta por donde se entraba. ¿La ven? Ok, es para poder, porque la gente aprende, o nosotros aprendemos más con los ojos que con cualquier otra cosa. Dicen por ahí que una foto vale más que 1000 palabras, ¿sí o no? Entonces fíjense cómo en la puerta allí las personas venían para traer ofrendas a Dios y acercarse para obtener su gracia. Allí venían para venir a acercarse a su presencia y aún tener respuesta de parte de Dios. Por eso el salmista David dice: entrad por sus puertas con acción de gracias. Lo primero que nosotros tenemos que hacer para acercarnos a su presencia, para venir hacia Él, ahora que ya no tenemos ese tabernáculo, sino que Dios nos ha dado la oración, buscarle, es venir a sus puertas con acción de gracia y con alabanza, dice David. Si usted se da cuenta, o si no se lo han explicado nunca, usted dirá: ¿por qué que en la iglesia se canta? ¿Por qué en la iglesia tenemos este patrón de que aquí hay un altar, allí hay asientos,
Y hay otro espacio aquí adelante donde muchas veces se ministra, ¿sí o no? Es porque está diseñado conforme a ese patrón. Ese patrón es donde la puerta que ustedes ven alrededor se le llamaba el atrio. Luego está la tienda que está allá cubierta con esa tela marrón, donde se le llamaba el lugar santo. Y luego había otra parte que se le llamaba el lugar santísimo. En la iglesia viene siendo así. Este es el lugar santísimo, donde Dios habla, donde estaba el arca del pacto. Luego, esto aquí vendría siendo como el lugar santo. Si han visto ustedes en ocasiones donde en iglesias donde alguien quiere hablar y el pastor le dice, hazlo desde allá, porque se considera que este lugar es para ministrar, es para personas que ya han sido preparadas, capacitadas. Y asimismo los sacerdotes en el Viejo Testamento lo hacían. Entonces el atrio era donde estaba el pueblo que podía venir pero no podían pasar de un lugar a otro. Por eso es que la iglesia está establecida así, es conforme a ese modelo, si no lo sabían. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Por eso es que usted va a ver que los pastores no le dan esto a todo el mundo. Porque si había algo en el Viejo Testamento, es que Dios le dijo a los sacerdotes que se pusieran una mitra o una cinta era como una cinta alrededor que decía santidad en oro. Y los sacerdotes tenían que ser ungidos y tenían que ser apartados. Eran levitas que estaban preparados para ministrar ante la presencia de Dios. ¿Cuántos saben de ustedes que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes? Por eso usted puede ahora, antes no se podía, ahora usted puede ministrar ante la presencia de Dios. Solamente los sacerdotes podían entrar a ese lugar y adorar y presentar ofrendas. Ahora dice la Biblia, el velo se ha roto. Aleluya. Y ha abierto un nuevo camino para que todos nosotros vengamos a adorar. Por eso que usted puede acercarse a la presencia de Dios donde quiera que usted vaya. Antes había que ir al templo. Antes todos tenían que venir a ese lugar para traer ofrenda. Ahora usted puede en su casa levantar un altar a Dios, porque el templo es usted. Aleluya. Él habita dentro de usted. Pero entonces Dios a través del tabernáculo nos muestra cómo nosotros nos acercamos a su presencia. Y como le digo, lo primero, yo quiero que usted empiece a practicar esto y lo practique en ese orden. Muchas veces usted lo hace y no se da cuenta que lo está haciendo. Donde David dice en el Salmo 100, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabarle y bendecir su nombre. Ahora, ¿por qué? Él mismo lo dice aquí, porque Jehová es bueno. Cuando usted le agradece a alguien es porque le ha hecho un bien. Usted sabe si usted se pone a enumerar el bien que Dios le ha hecho, usted no acaba hoy de darle gracias a Dios. Las veces que Dios lo ha librado de accidentes, de la muerte, de personas que le querían hacer daño a usted, de situaciones, de enfermedades que usted ni siquiera sabe que le han venido, de virus que a usted le han tocado, o personas que usted ha tocado con enfermedades que usted, Dios lo ha librado y usted ni siquiera lo sabe, lo va a saber en el cielo. El traerlo a este país, yo le venía diciendo al hermano, el que viene a este país, que es la tierra prometida para los gentiles, es porque es un privilegio muy grande. Eso es para usted estar gozoso, porque sabe que en Asia, en África, todos esos países musulmanes quieren venir a este país. Entonces Dios a usted le ha dado ese privilegio. Por eso David dice, entrad por sus puertas. Cuando usted venga a la iglesia, cuando usted vaya a su lugar de oración, en vez de empezar pidiendo, Señor, dame un carro, dame un trabajo, Señor, dame. ¿Sí o no? Que hemos convertido la oración en eso, solamente en pedir. La oración es más que eso. La oración no es simplemente dame.
La oración es también yo darle a Él. Por eso dice lo primero, entra ante sus puertas, ven delante de Él con acción de gracia. Y acción de gracia, ¿qué quiere decir? Lo dice en la misma palabra, es una acción. Gracias porque me diste la vida. Gracias por este día. Gracias, Señor, porque abrí los ojos. Gracias por la ropa que tengo, me cubriste. Gracias por el techo. Señor, tengo una cama, gracias. Nosotros a veces tenemos que pasar vicisitudes para valorar lo que tenemos. Hay gente que no tiene cama, ¿sabía? ¿Usted le ha dado gracias por la cama suya algún día al Señor? Hay gente que duerme en el piso. Señor, gracias por la cama que tengo. Gracias porque me diste un techo. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias porque mi nevera está llena y puedo ir a comer lo que yo quiera. Yo le decía a un tío mío, en este país no hay un plato de comida que yo no me pueda comer. Cualquier plato. Aunque me deje con el bolsillo ese día roto, pero un steak de 40, 50 dólares me lo puedo comer. Es lo mismo que comen los ricos, ¿verdad? En averaje. Porque allá hay veces que ellos se pasan y se les ponen oro a los steaks. ¿Usted ha visto eso? Se quieren pasar ya porque no saben qué hacer con el dinero. Pero con acción de gracias, venir ante el agradecido. Muchas veces usted no lo va a sentir, déjame decirle. La carne le va a decir, ¿de qué tú estás agradecido? Mira cómo te hablaron en el trabajo, mira cómo te está yendo, mira la deuda que tú tienes, mira la lucha que el diablo te hace. A veces venimos enojados con Dios. Señor, ¿qué es lo que tú me has hecho? Tú vine al evangelio y ahora lo que me va es peor. No, David dice, venir con acción de gracia, con alabanza. Señor, ¿qué es alabar a una persona? O alabar a Dios. Es reconocer sus méritos. Eso también es infinito si usted conoce las Escrituras. Señor, te alabo porque abriste el mar rojo. Te alabo porque creaste las estrellas y las Pleiades. Te alabo porque tú haces nacer la hierba del campo. Te alabo porque me creaste en el vientre de mi madre. Es reconociendo lo que Dios ha hecho, su grandeza, su poder, las hazañas. Te alabo porque me libraste de la muerte y del mal. Qué hazaña tan grande que fuiste a la cruz. Tú fuiste el único que podías hacer tal cosa. Cargar el pecado de la humanidad sobre ti para perdonarnos. Te alabo, Señor, porque solamente tú eres santo. Solo tú eres digno. Solamente tú te mereces sentarte ante el trono de tu Padre. Hay muchas cosas por cual alabarle. Tú eres la rosa de Sarón, el lirio de los valles. Tú eres, Señor, la vid verdadera. La Biblia nos enseña ese lenguaje, cómo alabarle. Tú eres la vida y la resurrección. Tú eres el alfa, el omega, el principio y el fin. Rey de reyes, Señor de señores. Por eso es que muchas veces yo le invito a usted a alabar a Dios. Cuando empezamos este culto, venimos ante Él. Entienda, no venimos ante cuatro paredes, venimos ante Él. Él dijo, donde hay dos o más, en mi nombre reunido, yo estoy en medio de ellos. Escuche, Él está aquí. Usted tal vez no lo ve. Usted tal vez no lo puede palpar, pero lo puede sentir. Hay algo en su espíritu que le deja saber que Él está presente. Piense un momento, cierre sus ojos un segundo y medite. Él está aquí. Él está presente. Él está en medio nuestro ahora mismo, aquí con nosotros, escuchándonos, viéndonos. Jesús de Nazaret está aquí. ¿Cuántos lo sintieron cuando cerraron sus ojos? ¿Sí o no? Yo lo siento. Él está presente. Oh, te adoramos, Señor. Gracias porque estás con nosotros. No te podemos ver.
Aleluya, pero podemos sentirte. Sabemos en nuestro corazón que tú estás presente. Oh, gloria. Wow, Dios mío. Él está presente y eso es lo único que importa. Gracias, Señor. Eso es lo más importante en la vida. Si Él está conmigo. Aleluya, sí, Señor. Lo que pasa es que nuestra experiencia humana quiere hacernos sentir y tocar cosas. Y a veces decimos, Señor, te siento lejos. Pero en nuestro espíritu, en nuestro corazón, sabemos que Él está presente. Por eso le alabamos. No estamos alabando al aire o las cuatro paredes que vemos. No, es una persona. Se llama Jesús. Entonces, esas puertas que se ven allí, David dice, venid ante Él con alabanza. Luego usted se da cuenta que luego de la puerta, y antes de ir hacia allá, cuando le dije los cuatro colores que representan la puerta, está hablando de los cuatro evangelios, de quién es Cristo. Jesús dijo, yo soy la puerta. ¿Sí o no? Él dijo, yo soy la puerta del redil. Y Él dijo, yo soy el pastor. El que entra a través de mí. Eso dijo Jesús. Por lo tanto, los cuatro colores están representados en los cuatro evangelios. Jesús como el Salvador, que es el rojo. Jesús como el Rey, que en la Biblia representa el púrpura. Solamente los reyes se ponían el color púrpura. El blanco, que representa el hombre perfecto, el justo, el que nunca hizo nada malo. El blanco, si usted se da cuenta, de nada se mancha. Representa pureza. Aleluya. Y luego está el rojo, que representa el Salvador. La sangre es roja. Y la sangre era lo que se derramaba en el tabernáculo para hacer sacrificio. Por lo tanto, para usted venir ante la presencia de Dios, primeramente tiene que ser y obligatoriamente a través de Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie puede venir ante el Padre si no es a través de mí. Por eso es que las otras religiones están equivocadas. Ellos están tratando de llegar a Dios por otro camino. Jesús es el único camino. Incluso en la tradición judía, la puerta o el atrio representaba y le decían el camino. Al lugar santo le decían la verdad. Y al lugar santísimo le decían la vida. Porque era donde estaba la presencia de Dios. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Ellos, los judíos que estaban ahí, entendieron lo que Jesús quiso decir. Era más allá de decir yo soy el camino, la verdad y la vida. Estaban hablando, yo soy Dios. Y todo lo que usted ve en el tabernáculo representa a Cristo. Lo segundo es que había un sacrificio allí. Eso que está botando humo allí se llamaba el altar del sacrificio, donde las personas traían un cordero, un animal, o a veces traían becerros, vacas, sacrificios que Dios demandaba. Y sabemos que el sacrificio y todos esos animales representan a Cristo, el cual fue inmolado, sacrificado por nuestros pecados. Entonces, el segundo paso hacia la presencia de Dios es ese lugar. Era donde se quemaban las ofrendas a Dios, las cuales es simbólico del sacrificio de la cruz de Cristo para el perdón de nuestros pecados, como dice Juan, primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué fue lo que hizo el sacrificio de Cristo? Que su sangre derramada removió nuestros pecados. Entonces, algo importante que nosotros tenemos que hacer cuando venimos ante su presencia es confesar nuestros pecados. Porque sí o no, diariamente cometemos errores. Todos los días, aunque no queremos,
alguien nos incita a hacer lo malo. Ese es el plan del enemigo todos los días. Llevarte a desobedecer a Dios, porque él sabe que el pecado te aleja de Dios. Y si Dios está lejos, el enemigo puede tomar lugar. Mientras Dios esté cerca, mientras Dios esté con nosotros, el enemigo no puede estar. Dios y Satanás no pueden estar en el mismo lugar. Porque Dios es luz, Satanás es tiniebla. Y nosotros conocemos por las leyes que aún son terrenales, pero también espirituales, que donde hay luz, las tinieblas son disipadas. Entonces, ese lugar donde se sacrificaban esos animales, símbolo del sacrificio de Cristo, es lo que nosotros debemos de hacer, es simbólico para nosotros. Es donde tenemos que, para pasar más allá, tenemos que ser lavados por la sangre. Pablo lo dice de esta manera: a través de la sangre de Cristo podemos ahora acercarnos al trono de la gracia con confianza. Antes no podíamos venir a Dios. Donde no hay sangre no hay remisión de pecado. Por lo tanto, el pecado, de la única forma que puede ser quitado es por su sacrificio. Por eso, después de la puerta está ahí eso. Por eso Jesús, cuando le enseñó a los discípulos a orar, le dijo: oren de esta manera: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El Señor incluyó eso allí, sabiendo que el hombre todos los días que hiciera esta oración era la forma de Dios perdonarte, lavarte, limpiarte, para que tú puedas venir ante Él. El Padre Nuestro es una oración que Jesús nos dio, y usted puede hacerla todos los días. En esa oración, aleluya, hay limpieza de pecado. Y allí usted confiesa y le dice: Señor, nunca esconda su pecado delante de Dios, porque Él lo ve como quiera. A mí usted no lo puede esconder. A mí usted me puede engañar, pero Dios lo está viendo 24/7 a usted. Por lo tanto, como hizo David, no encubrí de ti mis iniquidades, sino que las confesé. Por eso aquí dice Juan: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Si Dios le dijo a Pedro: Pedro, tienes que perdonar a tu hermano 70 veces 7, ¿usted cree que el mismo Señor no se aplicará a eso? El Señor perdona a usted 70 veces 7 en un día. Como le dije antes, esto no da licencia para que usted peque o para que usted abuse de la gracia. Simplemente esa gracia está para con nosotros allí. Por lo tanto, tenga beneficio de ella. Si usted quiere venir ante su presencia: Señor, hoy te fallé. Y no le diga al Señor: Señor, si yo pequé, sabiendo usted que pecó. Porque es una forma de usted no admitir lo que usted hizo. Señor, le hablé mal a esa mujer que me estaba irritando. Señor, me salí de mi casilla, perdóname. No representé tu reino hoy. Señor, hoy en los afanes no oré, no te dediqué tiempo, perdóname. Señor, tengo tanta deuda y tantos problemas. Señor, el diezmo la ofrenda, perdóname, Señor, la voy a dar mañana. Todas esas cosas, pídale perdón a Dios. Y la Biblia dice, una promesa certera que usted tiene: no se lleve de sus emociones, Él lo perdona. Él coge el pecado y lo tira en el fondo del mar y no se acuerda más de él. Por eso su pasado no lo viva hablando, no lo viva recordando. No permita que Satanás le siembre eso: yo pequé, yo hice. No, Dios ya lo borró, lo quitó. Es como si no existiera. En el cielo Dios no va a estar recordándole a usted eternamente: ¿tú te acuerdas lo que tú hiciste en la tierra? ¿Tú te acuerdas lo que tú? No. Allí no va a haber memoria de esas cosas. Cuando Dios perdona, Él no es como los hombres que te lo recuerdan. Sí, yo te perdono, pero ¿tú te acuerdas lo que tú hiciste en el 2007? Nada de eso. Por eso yo no le permito a nadie que me acuse ni me hable de mi pasado.
Si yo hablo de mi pasado, hablo para dar un testimonio de lo que yo era. No para avergonzarme ni sentir vergüenza de lo que hice antes. Porque Jesús, una de las cosas que hizo en la cruz fue que tomó mi vergüenza. Jesús no fue crucificado como lo ven en las películas con un paño. Jesús fue completamente desnudo para mostrar la vergüenza de la desnudez. Usted no se avergüenza cuando lo ven desnudo. Si alguien entra al baño cuando usted se está cambiando, ¡guay!, usted de una vez se cubre. Porque es una vergüenza que lo vean desnudo, ¿sí o no? Te avergüenza, te hace sentir embarazoso. Entonces Jesús fue crucificado avergonzándolo porque Él tomó tu vergüenza, lo que el pecado causa. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. Pero desde que pecaron, entró la vergüenza en ellos y se taparon. Y el Señor les dijo, ¿quién te enseñó que tú estabas desnudo? Tú no te avergonzabas antes. ¿Qué pasó? El pecado es que hace eso. Cuando tú pecas, te sientes así y no quieres buscar a Dios, te alejas de Él. Entonces Jesús tomó mi vergüenza. Por lo tanto, no te sientas avergonzado de tu pasado. Jesús lo borró y lo tomó por ti. Satanás es el que siempre viene a recordártelo. Mira lo que tú hiciste, tú no eres digno. Tú no te mereces buscar a Dios. Tú no te mereces estar en la iglesia. Tú no te mereces buscarlo a Él. ¿Cómo tú vas a venir y que a orar cuando tú pecaste? Esa es la voz del enemigo. La voz de Dios es, ven, hijo, te voy a restaurar, te levanto. Ven, pídeme perdón. Vamos a arreglar la situación, la relación. Eso es lo que Dios busca siempre. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Por tanto, allí, en ese sacrificio, Jesús nos lavó y nos limpió. Y por lo tanto podemos pedir perdón. Luego está más adelante un lugar que se llama el altar, donde era un altar donde estaba lleno de agua. Era como una copa, donde los sacerdotes se lavaban las manos, se lavaban los pies. Antes de entrar al lugar santísimo, ellos tenían que lavarse las manos, lavarse los pies. Incluso estaba hecho de bronce, y el bronce en ese tiempo no era como ahora que tenemos espejos. El bronce se usaba como un espejo. Si usted pule bien el bronce, usted se puede ver el rostro. Y ese lugar, el agua, cuando se lavaban las manos, podían ver su rostro, podían reflejarse en ella. La Biblia enseña y dice que la palabra de Dios es como agua. El Señor le dijo a los discípulos que la palabra que Él había hablado a ellos lo había limpiado, lo había lavado. Por lo tanto, ese lugar representa la palabra de Dios. Para tú venir ante la presencia de Dios, tú tienes que conocer y saber la palabra del Señor. Meditar en ella. Ella te introduce hacia la presencia del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios te limpia todos los días de devoción, y esa es otra razón por la cual ministramos la palabra. Porque la palabra de Dios es un pan, es un agua que te limpia. Ahora mismo usted está escuchando mi voz y la palabra de Dios, y las cosas del mundo van desapareciendo, las preocupaciones se van, los afanes, las cosas de allá afuera. Usted como bloquea todas esas cosas, y eso le va limpiando su alma, su ser. Por lo tanto, todos los días practique lo que hacemos en la iglesia. Alabamos a Dios, le exaltamos, le damos gracias, le pedimos perdón. Señor, lávanos con tu sangre. Lea entonces, coja un tiempo para leer las escrituras, y tú vas a ver que mientras tú lees las escrituras y Dios va limpiándote y hablándote, eso va a provocar en ti entonces orar,
buscar a Dios. El altar donde había agua. Luego, si usted ve allí, hay una cortina. Rafa, si puede buscar otra foto, busca el tabernáculo de Moisés, el lugar santo. Hay una foto donde adentro del lugar se ve lo que está adentro, porque en esa no se ve. Pero adentro del lugar santo habían 3 elementos. Uno, que cuando tú entrabas al lugar, a la derecha había una mesa con panes. Se llamaba la mesa de los panes sagrados, donde habían 12 panes representados en las 12 tribus de Israel, que solamente los sacerdotes podían comer. El pueblo no podía comer de ese pan, no le era dado. Aleluya. Juan capítulo 6, versículo 51 dice esto. Oiga lo que dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. No, ese no es el orden. El de la izquierda está un poquito mejor. Esa, más o menos. No, esa no. Oh, sí, ok, sí. Ajá. Ok. A la derecha está la mesa, ¿la ven? Ahí hay una mesa. Es lo primero con lo que la persona cuando entra se encontraba. ¿Qué pasa con los sacerdotes? Mírenme aquí. ¿Qué pasa con los sacerdotes que quieren entrar hacia ese lugar santo? Primero se lavaron las manos, que representa ¿qué? La palabra. La palabra te lava, te limpia, te quita las preocupaciones, los pensamientos, las cosas de este mundo. Cuando tú estás leyendo las escrituras, hay algo que pasa, que tú te enfocas tanto cuando meditas en ella. Es como que se convierte en una realidad. Y luego de que tú meditas en la palabra, sucede algo que a mí me pasa cada rato, no sé usted, que es que llega como la iluminación o la revelación de la palabra. Cuando usted empieza a meditar en ella, tus propios pensamientos empiezan como a enseñarte, a hablarte. Y tú empiezas a atar cabos en diferentes versículos. Y Dios te trae algo que se llama revelación. Ese pan representa a Cristo Jesús, que te alimenta. Cuando tú comes, ¿qué sucede? Te fortaleces, ¿sí o no? Entonces, el pan que está allí representa a Cristo. Eso sucede en el momento de oración, cuando tú meditas en la palabra. Cuando Dios empieza a enseñarte, tú callas tu boca y empiezas a meditar en esa palabra. Y luego, al lado, hay un candelabro de oro, que allí, en ese lugar, al estar todo tapado, imagínense que aquí se apaguen todas las luces. ¿Qué sucede? Queda todo oscuro, ¿sí o no? Ese candelabro era la única luz que iluminaba en ese lugar. Y ese candelabro representa el Espíritu Santo, la luz de Cristo que nos revela y nos ilumina para conocer las Escrituras. Allí hay revelación. No sé si a usted le ha pasado. ¿Le ha pasado? Amén. Allí cuando usted recibe revelación, usted empieza a aprender de la palabra de Dios. Hay algo que sucede, que la presencia del Señor Jesucristo se hace real en su vida. Ya cuando usted entró era como una lucha, quería como quedarte o no, pero ya cuando usted está en ese nivel, hay una adoración que sucede natural. Oiga lo que dice
Juan 16 acerca del Espíritu Santo, cuando Él te revela, te ilumina. Pero cuando venga el Espíritu Santo, en el capítulo 16, versículo 13, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo revela, muestra, ilumina. Por eso es que está simbolizado en ese candelabro. Aleluya. Hay iluminación, revelación. Una vez más le voy a leer esto. Capítulo 2 de Primera de Juan. Dice: pero la unción que vosotros recibisteis, y en la traducción quiere decir el Espíritu Santo cuando dice unción, de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Cuando yo empecé a leer las Escrituras, cuando recibí el Espíritu Santo, yo les he testificado a ustedes que la palabra de Dios me era fácil entenderla. Antes la leía y no la entendía. Antes había escuchado de las palabras, había visto las películas de Jesús y no entendía el plan de salvación. Pero cuando el Espíritu Santo me iluminó, me reveló las cosas de Dios, empecé a comprender, a tener entendimiento. Por eso hay luz allí adentro. Donde hay tiniebla, hay caos, confusión, oscuridad. No hay entendimiento. Pero donde hay luz, hay entendimiento. Por lo tanto, cuando tú vienes ante la presencia de Dios, tienes que venir a través del Espíritu Santo. Él es que te lleva, te ilumina, te guía hacia su presencia. A través de la palabra. Ahora mismo usted está recibiendo luz, revelación, iluminación, entendimiento. Por eso es que Satanás no quiere que la gente venga a la iglesia, porque aquí se le abren los ojos. Por eso es que cuando tú le hablas a alguien de las Escrituras, muchas veces le incomoda, no quiere escucharla, porque la palabra, el espíritu de vida que fluye a través de tu boca, le va a abrir el entendimiento. La luz, cuando pasa las tinieblas, las personas despiertan y dicen: ¿qué? Como tú me dijiste que te pasó a ti. Te dijiste: wow, ¿qué hice? Es como que despiertas. La palabra de Dios te ilumina. Te saca del trance desde donde estabas dormido. Te abre los ojos. La Biblia dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La palabra conocimiento quiere decir revelación, entendimiento de quién soy, de las cosas de Dios. Por lo tanto, se necesita la palabra, la iluminación del Espíritu Santo. Y eso te va a llevar hacia donde está el sumo sacerdote. Un altar que se llama el altar del incienso. Era un lugar donde el sumo sacerdote, así, ¿verdad?, venía y ponía incienso y quemaba el incienso, y eso llenaba el lugar de un perfume delante de la presencia de Dios. Solamente el sumo sacerdote podía pasar ese lugar. Por lo tanto, para tú entrar a ese lugar, Dios tiene que haberte constituido sacerdote. Eso es lo que dice Pedro que somos, reyes y sacerdotes delante de Él. Por eso la gente del mundo, tú le hablas de Dios y no puede tener esa comunión, esa cercanía. Mas sin embargo, tú y yo, que tenemos el sacerdocio, podemos en un momento, como decimos ahorita, simplemente cerrar los ojos. ¿Por qué cerrar los ojos? Porque nos bloquea lo físico, lo terrenal, y te introduce a lo espiritual. Y tu sentido espiritual como que se agudiza. Y cuando tú te enfocas en su presencia, puedes sentirlo, se manifiesta. Pero el mundo no conoce eso.
El mundo no entiende esas cosas. El altar del incienso. Y el incienso, la Biblia dice esto del incienso. Capítulo 5, Apocalipsis, versículo 8 dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Sabía usted que cuando usted ora, cuando usted alaba, cuando usted adora, cuando nosotros adoramos en este lugar, es como un incienso, un perfume? ¿Usted no ha sentido que usted está en un momento en su casa o en su carro y prende el radio o la música de adoración y el ambiente como que cambia? ¿Sí o no? La atmósfera cambia. El poner, por ejemplo, esa música, esa tonalidad de adoración, da una atmósfera, un tono diferente al lugar. Ponga una música de rock metálico para que usted vea. El ambiente cambia diferente, ¿sí o no? En una casa donde hay paz y en un momento empieza una gritería, el ambiente cambia, ¿sí o no? Entonces, la oración, la adoración, la alabanza es un perfume, es un incienso. Cuando usted se hinca a orar, de usted brota un incienso delante de Dios que sube hacia su presencia. Y por eso los espíritus inmundos y los demonios no les gusta, no les agrada, porque ese incienso traspasa los lugares celestiales donde ellos están, y ellos tienen que abrirse paso. Donde hay una ciudad y un lugar que ora y hay un incienso subiendo, los demonios tienen que quitarse. Por eso es que a ellos no les gusta que haya una iglesia en ciertos lugares, a ellos no les gusta que haya un cristiano en ciertos lugares, porque usted produce un incienso, una adoración, una alabanza, y cuando ese incienso se riega, los demonios tienen que irse, las cosas empiezan a cambiar, las situaciones se mejoran, aleluya. Los puntos de droga tienen que quitarse, la situación en la ciudad, los accidentes, las maldiciones, los brujos tienen que irse, los altares empiezan a caerse, porque hay un incienso de una iglesia que está orando. Cuando una iglesia ora de madrugada, donde los demonios, ¿por qué usted cree que la discoteca no abre a las 12 del día? ¿Por qué abren a las 3 de la mañana, a las 12 de la noche empiezan, 11, 10 de la noche? En la noche donde las tinieblas les gusta gobernar, donde es el tiempo para que las tinieblas, los satanistas se activan, y es donde los borrachos se matan en la calle, donde suceden pleitos, donde en la discoteca el muchacho está viendo que le están enamorando a la muchacha y se van a la trompada, donde en las noches, aleluya, se arman pleitos en las casas, situaciones donde si usted no se da cuenta, cuando yo taxiaba de noche veía esas cosas, gente en la calle, llegué a ver gente que lo mataban en la calle, llegué a ver cosas terribles en las noches, donde la mayoría de cristianos están durmiendo y el enemigo tiene forma de operar, porque el incienso mengua. Por eso hay gente específica que Dios la despierta a cierta hora. Hay de ustedes, personas aquí, que Dios lo ha despertado a usted de madrugada y a cierta hora, porque Dios necesita que el incienso suba. Aleluya. Para que opaque las tinieblas, las cosas del maligno. Personas que Dios te pone en tu memoria, en tu mente, en tu corazón, y tú dices, ¿por qué estoy orando por fulano? Si yo hace tiempo que no sé de él, y Dios te permite orar por esa persona para que entonces Dios meta su mano y accione a favor de él. El altar del incienso representa a Cristo que está a la diestra del Padre. Fíjese que el arca del pacto está junto, solamente hay un velo que lo divide. Pero está allí el incienso que representa a Cristo, que intercede por ti y por mí todos los días. Aleluya. A la diestra del Padre. Gloria a Dios. La Biblia dice que Jesús es nuestro abogado. Amén. Abogados tenemos para con el Padre, y Él es el que está intercediendo todos los días por nosotros. Gloria a Dios. Entonces, ese altar también nos representa a nosotros como adoradores.
Cuando tú vienes ante la presencia de Dios, te lavaste con la sangre, te lavaste con la palabra, recibiste la revelación de Dios, la iluminación, el Espíritu Santo entonces te lleva a adorar. Pero nosotros hemos convertido la oración en simplemente: Señor, te pido por mi familia, por mi casa, reprende al diablo, los demonios, bye. En vez de tomar un tiempo de comunión, de adoración con Dios. Créame, todos nosotros luchamos con eso, porque tenemos afanes, tenemos situaciones en la vida, a veces el teléfono nos suena, nos llaman. El enemigo se busca todas las formas para distraernos en ese momento de intimidad. El Señor dijo: cerrada la puerta, entra en tu closet y allí ora a tu Padre en secreto. En secreto quiere decir que nadie te está viendo. En secreto quiere decir que tú estás solo allí. Busca un lugar solo, apartado. Jesús se levantaba de madrugada, le he dicho a ustedes, para que a Jesús era famoso, lo andaban buscando. Y él entendía: si no me levanto de madrugada, no voy a tener tiempo para pasar con el Padre. En el tiempo donde todas las personas duermen, el cristiano debe buscar esos momentos para pasar con su Padre, porque el Señor lo anhela y lo quiere. Muchas veces Él te despierta. Hay veces que yo he estado así, que me estoy durmiendo, y mientras estoy casi como ya entrada al sueño, siento una mano que me hace. Yo no sé si te le ha pasado eso. A mí me ha pasado varias veces. Siento que alguien me empuja, como quien dice: levántate. Sí, he sentido eso a veces. Varias veces lo he sentido. Y a veces de cabezón no le hago caso. Lo confieso. Somos a veces cabeza dura. Para que usted entienda que eso le pasa a todos. Eso nos pasa a todos. Pero hay veces que usted se postra y allí está el Señor con usted. Como le dije, aunque usted no lo vea, aunque usted no lo palpe físicamente, pero Él está ahí con usted. Entonces, el altar del incienso es la adoración. Adorar no simplemente quiere decir una canción. Adorar es postrarse. Es la máxima expresión de amor que usted le pueda dar al Señor. Es donde su corazón verdaderamente ya no está fijado en las cosas del mundo, sino en Él. Y cuando usted adora, hay algo que sucedía que Dios le decía a Moisés. Dios le decía: entra al tabernáculo y ven y habla conmigo. Y Él le dijo: yo voy a hablar contigo cara a cara. Desde el lugar del arca, que representa la presencia de Dios, Dios hablaba directamente con Moisés. Dice que desde los dos ángeles o querubines que están ahí, desde ese medio allí, había una voz que salía y hablaba con Moisés. Y ese es el anhelo de Dios para cada uno de nosotros. En el Viejo Testamento se le dio a Moisés ese privilegio. Por eso había un velo. ¿Y qué dice la Biblia cuando Jesús muere? Que el velo se rasgó. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que Jesús abrió un camino a través de su sacrificio para que ya no sea solamente Moisés, para que ya no sea solamente el sumo sacerdote, para que todo aquel que ha sido lavado con la sangre de Jesús pueda venir directamente al Padre, sin intermediario, sin María, sin Juan, sin perencejo. No, yo directamente puedo venir ante el trono de Dios, ante su presencia, y escuchar su voz. Allí Dios le hablaba a Moisés y Moisés hablaba con Dios. Todos los pasos anteriores nosotros tenemos que hacer algo para acercarnos a Dios. Tenemos que venir con acción de gracia, con alabanza, pedirle al Señor que nos limpie con su sangre, meditar en la palabra, ministrar al Señor en la revelación de su palabra, adorarle con el incienso de adoración. Pero cuando tú entras al lugar santo,
entonces Dios te ministra a ti. Por eso es también que cuando terminamos la palabra de ministrar, es cuando le pedimos a las personas, vengan aquí al frente. Es donde Dios entonces nos ministra a nosotros. Nosotros le estamos ministrando al Señor. Pero hay un momento en el culto, en la relación, donde Dios nos ministra a nosotros. Es tiempo de nosotros ahora callarnos muchas veces y recibir de Él. Por eso ese lugar se le llamaba la vida. La vida es una persona. La vida es Jesús. La vida es Dios. Allí tú eres fortalecido. Allí dice la Biblia que cuando Moisés entró hacia el monte, 40 días estuvo allí, Dios hablando con él. Cuando Moisés baja, su rostro resplandece. Dice que allí él no comió por 40 días. ¿Sabe qué quiere decir eso? Literalmente lo que Dios le dijo a Moisés: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Allí tú recibes revelación. Han habido momentos, yo no sé si a usted le ha pasado, donde Dios en un instante orando me ha dado una visión. Donde en un instante he recibido el mensaje, la palabra, la instrucción de Dios. Allí era donde Dios le hablaba a Moisés y le decía: quiero que hagas esto, quiero que hagas lo otro. No hay confusión allí. Allí hay dirección donde Dios habla. Donde está el arca del pacto, el lugar santo. El propósito de la oración no es usted simplemente pedir, 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 pedir. Es que Dios le hable. Y muchas veces no tenemos el tiempo o la paciencia para atravesar el proceso y que entonces Dios nos hable. Cuando salimos de la presencia de Dios sin escuchar su voz, sin entrar al lugar santo y que Él nos hable, vamos a tomar decisiones por nuestra propia concupiscencia, no por la instrucción que Él nos dio. Por lo tanto, la oración, hay muchos ministros que dicen: ¿cuánto tiempo tú oras? ¿Qué tantas horas tú oras? Y yo creo que la respuesta correcta, según el Señor me ministraba, es hasta que Dios te hable. Hasta que tú sepas que Dios te habló. Porque la oración es eso. Más que pedir, más que cumplir un rito religioso, es tener comunión con Dios. Hasta que tú no salgas de allí, de la oración, fortalecido. Hasta que tú no salgas de allí o te hincarte ante la presencia de Dios y que Él te haya hablado, te haya instruido, que te hayas renovado, que recibas la vida de Dios. No te pares, no salgas. Porque lo más importante es eso: entrar a ese lugar santísimo y que Dios hable contigo, que Él te ministre a ti, que cuando tú salgas de ahí tu rostro resplandezca como resplandecía el de Moisés, que ya el alimento que tú buscabas espiritual, Él te lo haya dado, porque la voz de su palabra, su instrucción, te da vida, te alimenta. Eso es lo que representa el arca del pacto. En el arca habían 3 cosas. Estaba el maná, que es alimento. Estaba la vara de Aarón que reverdeció, que representa la resurrección de Cristo. O sea que Dios, a través del lugar santo, te resucita, te revive. Y estaba la ley, los 10 mandamientos, que representan la instrucción de Dios para tu vida. O sea que allí se reciben cosas en el lugar santísimo. ¿Cuántas horas voy a orar? ¿Cuánto tiempo voy a orar? Hasta entrar a ese lugar. Y cuando tú entras ahí, nadie te puede decir: ¿cómo tú sabes que estuviste? Tú lo sabes. Hay un cambio, hay una transformación, hay vida, hay resurrección, hay alimentación, hay fortaleza. Cuando entras al lugar santo. Entonces, mis queridos hermanos, lo que Dios anhela y ha anhelado siempre es eso: tener comunicación,
relación, intimidad con el hombre. Ahora usted va a ver la oración diferente. Ahora usted va a ver la adoración y la alabanza diferente. No estoy haciendo algo religioso, un acto simplemente por hacerlo. Estoy buscando su presencia. Estoy hacia el camino de su presencia. Voy donde está la vida, que es Dios mismo. Y nosotros, todo esto sucede en el Espíritu. Todo esto sucede a través del Espíritu. Y es lo que Dios quiere. Amén. Amén. ¿Lo cree? Amén. ¿Lo recibe? Yes, amén. ¿Cuánto lo van a practicar? Amén. Yes. Aleluya. Póngase de pie.